Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Este espacio donde se alzan las voces de las comunidades de Centroamérica y México. Yo soy Génesis y me llena de alegría estar otra vez con ustedes en esta semana. Hoy les traemos de mano de nuestra red de corresponsales relatos y noticias que nos invitan a reflexionar y a actuar por la construcción de un mundo más justo. Les agradecemos profundamente su presencia y su escucha cada semana, así como el compromiso para seguir haciendo eco de estas luchas y esperanzas. Bueno, sin más preámbulo, entonces, iniciemos esta emisión número 848 con los titulares para esta semana. En El Salvador, el 91% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, especialmente niñas y adolescentes. En Nicaragua, el régimen de Ortega aumenta el presupuesto para el ejército y la policía, mientras la educación queda relegada. En México, pueblos originarios celebran la fiesta de Todos Santos, un reencuentro sagrado entre vivos y muertos. En Panamá, Puerto Armuelles se enfrenta a una crisis de agua potable. Más de 20,000 habitantes sin acceso durante más de 30 días. En Guatemala se conmemoran 80 años de la Revolución de 1944, un hito en la lucha por los derechos laborales. En México, en el Valle de San Quintín, mujeres jornaleras luchan por sus derechos y por una mejor calidad de vida. Y en Latinoamérica, más de 40 organizaciones protestan durante la COP16 contra la represa del Micay. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Desde Colombia para Voces Nuestras. Claro que estaba allá, claro que conozco el trabajo de ustedes. Además, hemos utilizado el material de ustedes en muchas de nuestras formaciones y capacitaciones. Estamos felices que estén de cumpleaños. Adelante, Centro de Producción Voces Nuestras. Seguimos las voces nuestras. En El Salvador. En El Salvador, las cifras de violencia sexual siguen siendo alarmantes y devastadoras para mujeres, niñas y adolescentes. Según el informe sobre hechos de violencia sexual en El Salvador 2019-2023 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, un promedio anual de 5,712 mujeres fueron víctimas de agresión sexual en ese periodo. Los datos también revelan que el 58% de los agresores son hombres entre los 24 y 35 años. Este panorama desgarrador exige respuestas urgentes para proteger las vidas de las niñas y las mujeres salvadoreñas. Vamos hasta El Salvador con la información en un reporte de Radio YSUCA. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, presentó un informe sobre la violencia sexual en El Salvador, que abarca los años 2019-2023. El reporte destaca que en este periodo se registró un promedio anual de 5,712 mujeres y niñas víctimas de agresión sexual. De los casos reportados, el 39% correspondieron a violaciones, el 20,5% a agresiones sexuales, el 15,9% a acoso sexual y el 15,8% a estupro. Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, subrayó que las mujeres constituyen el 91% de las víctimas, especialmente niñas y adolescentes, quienes representan el 71%. Los departamentos con mayor incidencia de violencia sexual son San Salvador con 2,802 víctimas, La Libertad con 1,299 y Santa Ana con 1,104. Rodríguez
explicó que la mayoría de los hechos ocurrieron en domicilios particulares, donde se reportaron 12.351 víctimas. En espacios públicos abiertos, la cifra alcanzó 6.210 mujeres afectadas. Es que el marco temporal de 8 años pues nos evidencia una cosa muy simple, y es que es una realidad que no es nueva ni para las instituciones del Estado ni para la sociedad en general. No es una realidad que ha sido medianamente constante y como lo vamos a ver a la luz de algunos ejercicios de comparación y de cálculo de indicadores, que presenta índices demasiado altos en comparación con otro tipo de violencia. Entonces, este es un primer elemento. No es algo novedoso ni es algo desconocido para nuestras instituciones. Y el otro elemento es una declaración de conciencia de que la violencia sexual es una de las múltiples, como bien es conocido, de los múltiples tipos de violencia de las cuales las mujeres son víctimas y que están registrados. El informe señala que el 58% de los agresores identificados son hombres. Rodríguez también indicó que el análisis de la violencia contra la mujer debe incluir indicadores adicionales como embarazos en niñas y adolescentes y otros tipos de agresión sexual que no están contemplados en el Código Penal. Entre 2019 y 2023 se registraron 47.152 embarazos en niñas y adolescentes, lo que equivale a 1.981 embarazos por cada 100.000 menores de edad. Según este monitoreo, se registran alrededor de 47.152 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, entre el 2019 y marzo del 2023, lo cual promedia aproximadamente 11.159 embarazos al año. Y de nuevo, al hacer el ejercicio de las tasas, se calcula en una tasa promedio de 1.982 embarazos por cada 100.000 niñas entre los 10 y los 19 años. Ciertamente, según los registros, no todos estos embarazos tienen indicios de hechos de violencia, entre comillas, ¿no? Sin embargo, al ver digamos, estos datos a la luz de los antecedentes, de los patrones de abusos, las características de cómo esta violencia se da en espacios que pueden mermar en la posibilidad de denunciar estos tipos de violencia. Rodríguez enfatizó que los índices de violencia sexual han permanecido estables desde el 2019, evidenciando la falta de efectividad de las políticas públicas para reducir esta forma de violencia que afecta de forma epidémica a más del 50% de la población femenina. El OUDH recomendó al gobierno replantear el enfoque punitivo de las políticas actuales y priorizar estrategias de prevención, atención y reparación para las víctimas, con un enfoque de derechos humanos interseccional y basado en evidencia. Finalmente, Rodríguez lamentó que en el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2025 no se contemplan recursos para fortalecer las instituciones que atienden esta problemática, lo que indica que no hay planes claros de mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo Mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. ¿Te imaginas vivir un aborto espontáneo y que en lugar de recibir atención médica tu próximo destino sea la cárcel? Soy un claro ejemplo de qué es lo que afecta la penalización del aborto. No solo porque se pierde la libertad, sino que perdés el contacto con tus seres familiares. En mi caso, yo ya tenía un niño, perdí el derecho a tener todos esos momentos tan importantes en la vida de un niño. En El Salvador, la criminalización del aborto lleva a muchas mujeres a ser encarceladas y enfrentar injusticias graves, especialmente a las mujeres más pobres. Desde 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha trabajado incansablemente para liberar a mujeres condenadas, pero el proceso es largo y difícil. Inspiradas por una organización mexicana llamada Las Libres, la agrupación se vio motivada a seguir luchando por un cambio en la legislación en El Salvador. Es aquí donde nace la campaña de las 17. Esta campaña se lanzó en el 2014 con el propósito de visibilizar la problemática de la penalización absoluta del aborto y visibilizar la historia de las mujeres condenadas.
La campaña busca evitar que las mujeres enfrenten cargos injustos, apoyar a las que ya están en esta situación y educar a la comunidad sobre la importancia de respetar los derechos reproductivos. En palabras de una de las mujeres que fue encarcelada, la campaña significa un apoyo a aquellas mujeres que estaban olvidadas en la prisión. En El Salvador aún queda un camino largo por recorrer y en el actual contexto de retrocesos democráticos que se vive, la colectividad es fundamental para avanzar hacia un futuro más justo. Unite a esta lucha compartiendo información y apoyando organizaciones locales. No dejemos que la vida de las mujeres y las personas gestantes se marchiten. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua presentó ante el Parlamento Nacional la propuesta de presupuesto 2025, la cual establece un incremento en los recursos destinados a las fuerzas represivas del Ejército y la Policía. Según la propuesta, ambas instituciones recibirán más del 6% del presupuesto, superando incluso lo proyectado para las universidades estatales. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, quien presenta una imagen de progreso y estabilidad económica en el país, defendió esta propuesta, argumentando que permitirá a Nicaragua continuar en la senda de la prosperidad. Continuar impulsando acciones de política fiscal que contribuyan a la eficiencia y racionalidad del gasto público, proteger el empleo de las y los servidores públicos, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, fomentar la estabilidad macroeconómica y la consolidación del crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo para el bienestar de las familias nicaragüenses. Garantizar la prestación de los servicios públicos al pueblo nicaragüense, en particular salud, educación, seguridad ciudadana y defensa de la soberanía nacional. Mantener los subsidios orientados a proteger el ingreso real de los sectores más vulnerables, garantizando tarifas bajas y estables. Sin embargo, en contraste con el país que describe este funcionario, el costo de la vida sigue en aumento. La falta de empleo obliga a miles de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, a emigrar fuera del país, principalmente hacia los Estados Unidos, España, Panamá y Costa Rica. El economista y opositor exiliado Juan Sebastián Chamorro señaló que la propuesta de presupuesto refleja el interés de Ortega en fortalecer sus fuerzas represivas en detrimento de la educación y los programas sociales. Además, se observa un incremento en la deuda externa de Nicaragua, especialmente con China. Si sumamos ahora el presupuesto, la asignación presupuestaria de la Policía Nacional y el Ejército, sobrepasa el 6% del presupuesto general de la República, que se equipara con el pago de las universidades, con la salvedad que ahora las universidades tienen que pagar el agua y la luz, lo que significa que en términos reales hay una caída fuerte en la asignación presupuestaria a las universidades. Pero que el Ejército y la Policía estén en esta categoría tan alta de ser la sexta entidad con su conjunto de aportaciones del presupuesto indican las prioridades de la dictadura. No hay tal absorción del Ministerio de Hacienda del MEFCA, que obviamente ya no aparece en el presupuesto general de la República, y ni tampoco está el Ministerio de Hacienda ejecutando proyectos que anteriormente ejecutaba el MEFCA. Así que todas estas transferencias, todos estos apoyos a pequeños productores, etcétera, también desaparecen. El endeudamiento continúa incrementándose de manera galopante. Ya en el presupuesto general de la República aparecen más de 34.000 millones de córdobas. Recordemos que el gasto total son 154. 34.000 de estos 154.000 son en pago de deuda, tanto externa, tanto interna, pago de servicio de la deuda, comisiones que se han aumentado con el endeudamiento chino y amortizaciones de la deuda total. Aproximadamente 930 millones de dólares están destinados para el servicio de la deuda y el pago de amortizaciones. El cierre de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, incluidas universidades, junto con las continuas violaciones a los derechos humanos, han ahuyentado totalmente la inversión privada de Nicaragua, provocando el éxodo de la población nicaragüense. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.
Menstruamos sanas, seguras y sabias. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Mi nombre es Belém Chaparro Mata, soy Odami, tepehuana, vengo del estado de Chihuahua, de una comunidad que es Baborigame, municipio de Guadalupe Calvo. Dale fuerza a tu creación. Es sabio conocer nuestro cuerpo y es algo lo más hermoso conocernos y amarnos como somos. Y todo lo que nos ocurre, todo el proceso de nuestro cuerpo. Porque si las niñas desde temprana edad, desde su primera menstruación, se conocen cómo cuidarse, que tengan seguridad, que tengan confianza, que es algo que ocurre en nuestro cuerpo, es lo más bonito, y que aprendan a disfrutarse, a quererse y a cuidarse. Para más información, visítenos en niñasabias.com y vocesnuestras.org. En México. En México, los pueblos originarios celebran la fiesta de Todos Santos, una tradición sagrada que va del 31 de octubre al 3 de noviembre, días dedicados a convivir con las y los difuntos. Este es un momento especial en el que no solo recordamos a nuestros familiares fallecidos, sino también a quienes son olvidados, aquellas almas a las que nadie espera. La celebración, aunque es íntima y familiar, fortalece los lazos entre nuestras comunidades mexicanas, manteniendo vivas nuestras tradiciones, ¿por qué no?, también en el resto de Mesoamérica. Hoy, desde Radio Guayacocotla, Leticia Hernández nos amplía más para que conozcamos sobre esta importante celebración. Con mucha alegría, les saludamos desde Radio Guayacocotla en México. Les contamos que en nuestras comunidades estamos de fiesta y celebramos el Todos Santos. Muchos lo conocen como Día de Muertos, pero en realidad en las comunidades lo conocemos como Todos Santos y en náhuatl le decimos Micailhuitl. Todas las familias se preparan días antes, es decir, se busca la flor de cempasúchil, las hojas para hacer los tamales, la fruta, el copal y el pan. El 30 de octubre, cada familia hace su altar y el 31, con música, baile, cohetes, recibimos a las y los difuntos. Para nosotros, estas fechas son sagradas. Son días donde los vivos y muertos convivimos. Escuchemos a la maestra Silvia Yesenia, que nos cuenta cómo se festeja en algunas comunidades de esta región. Entonces aquí nos va a platicar más acerca de esta fiesta Donato Hernández. Él es de Chijolito, Milcáhuatl, Ixhuatlán de Madero. El 21 de septiembre, cuando fue San Miguel Arcángel. Como sabemos todos, pues que ese día es cuando liberan las almas para conectarse los dos mundos, lo que es del mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y de allí pues esta ofrenda se le dedica a todos los difuntos que son olvidados, o los que se murieron en desgracia, en accidentes, por armas, por cuchillos, o los que fueron asesinados por accidentes. Pues yo me llamo María Concepción Reyes Flores, soy de aquí de Cotecomaco. Pues nosotros aquí primero, más que nada, pues adornamos, ponemos el arco y todo eso, y ya ponemos hacemos tamales de anjonjolín y de pipián. Pues ya cuando ya están los tamales, pues ya terminando de adornar, pues ya ponemos en el altar, hacemos también atole, ponemos ahí y colgamos plátanos, naranja, todo lo que hay aquí, porque los que nuestros papás, los que ya no están, pues nosotros tenemos el costumbre que dicen que vienen, ¿verdad? Vienen también y tenemos que hacer eso, los que hacían mis abuelos, ¿verdad? También por eso no queremos que pierdan la fiesta que ellos hacían. En las grandes ciudades de México festejan el Halloween. No es una festividad originaria del país. Sin embargo, han buscado meter esta fiesta en nuestras comunidades. Los pueblos nos resistimos a adoptar algo que no es de nosotros. Estas fechas, celebrar el Todos Santos, es una forma de mostrar que los pueblos estamos presentes y nuestras tradiciones se deben mantener.
Con sones de Mijail Huitl, para el informativo Voces Nuestras, se despide Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. En Panamá. La crisis de agua potable en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, en Panamá, es alarmante. Más de 20,000 personas llevan más de 30 días sin acceso a agua, lo que vulnera sus derechos humanos y pone en riesgo su salud. Este problema refleja una situación que es crítica en Panamá, donde el acceso al agua es desigual y depende de infraestructura obsoleta y de una mala gestión. Isaías González, militante de las Juventudes Revolucionarias JR16, nos ofreció su perspectiva sobre esta grave problemática. La falta de soluciones por parte del gobierno ha intensificado las tensiones en la comunidad, que exige respuestas urgentes a este problema. Desde Panamá, Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, tiene la información. La situación de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, es alarmante. La falta de acceso a agua potable durante más de 30 días no solo vulnera los derechos humanos fundamentales de sus más de 20,000 habitantes, sino que también pone en riesgo su salud y calidad de vida. Este es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchas comunidades en Panamá, donde el acceso al agua sigue siendo desigual y dependiente de la infraestructura obsoleta o mala gestión. Escuchemos declaraciones de Isaías González, militante de Juventudes Revolucionarias JR16. A pesar que en el 2010 la ONU reconoce el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida y el desarrollo de la misma, el distrito de Barú, específicamente los corregimientos de Palmar y Puerto Armuelles, atraviesan una crisis que lleva más de una década, producto de la mala gestión de nuestras cuencas hídricas, del expolio hídrico por las transnacionales ligadas a los diferentes o distintos gobiernos de turno, al extractivismo hídrico y a la propia hoja de ruta que enmarcan los diversos partidos o figuras que llegan al poder, que es la de privatizar el servicio, privatizar el agua, mercantilizar el agua, pasarlo de un derecho a un bien de consumo que produzca plata para distintas élites o las 20 familias que controlan aquí el país. En el de por sí ya afectado distrito del Barú, la salud y el bienestar, la educación, la agricultura, la poca industria, la infraestructura, el crecimiento económico, se ve afectado exponencialmente. Alrededor del 2019 hubo un conflicto social producto del mismo que llevó al tranque de la vía de acceso al distrito, que como siempre el gobierno lo resolvió con letra muerta y algo de presión policial, lo que solo ha servido para exacerbar la crisis que hasta el sol de hoy no tiene una solución perecedera en el tiempo. Puerto Armuelles fue uno de los sitios de gran importancia económica en el siglo pasado, especialmente por su producción bananera. Desde hace décadas ha ido en declive y gobierno tras gobierno, todos de corte neoliberal, han ido empeorando la situación, tanto así que podría compararse con la cigatoca negra que afectó los cultivos de esta región. La falta de soluciones concretas por parte de las autoridades parece agravar más las tensiones entre la población y el gobierno, con repercusiones que podrían escalar como ya hemos visto en otras partes del país. En Panamá Oeste específicamente, donde las manifestaciones pacíficas por servicios básicos como el agua han sido reprimidas por la policía antidisturbios, sin la presencia de ninguna autoridad que brinde una respuesta a la comunidad. Los ciudadanos de Puerto Armuelles piden a las autoridades pronta solución a esta problemática. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Buenas tardes.
Mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la Organización de Mujeres Tierra Viva. Nuestra organización tiene 33 años que trabaja en el país de Guatemala, específicamente en 6 departamentos, siendo del lado de occidente San Marcos, Sololá, Chimaltenango. En Guatemala, que es la parte central, trabajamos en el municipio de San Juan Zacatepeques y estamos también en nororiente en 2 departamentos. Uno es Chiquimula y el otro es Izabal. ¿Qué objetivos tenemos como Tierra Viva? Consolidar la fuerza feminista organizada de Tierra Viva como referente en derechos sexuales y derechos reproductivos, que aporte a una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminaciones y sin violencias. Otro objetivo es posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres, especialmente los referidos a muerte materna, aborto y violencia sexual. El hablar de la salud sexual o reproductiva y hablarlo como derechos ha sido un tema tabú en nuestro país. Hay mucho conservadurismo, mucho fundamentalismo, pero también celebramos hoy por hoy posicionar públicamente la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos, tener procesos formativos que han aportado a muchas mujeres a nivel comunitario a su transformación y a mejorar sus condiciones de vida como su autonomía. Soñamos por un mundo mejor y ser una organización social feminista consolidada a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se fortalezca la autonomía, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En Guatemala somos Tierra Viva, somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Guatemala. En Guatemala, este 20 de octubre se conmemoraron los 80 años de la Revolución de 1944, un periodo significativo que trajo importantes logros para la clase trabajadora de ese país. Durante esta década se estableció el Código de Trabajo, se reguló la jornada laboral a 8 horas y se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Marco Hernández de la FEJER hoy nos presenta el reporte sobre la relevancia que tuvo esta revolución en la historia de Guatemala. El pueblo guatemalteco en el mes de octubre celebra y conmemora la Revolución de Octubre de 1944, una década de gobiernos democráticos y revolucionarios que sucedieron a una serie de gobiernos dictatoriales en el país. Entre estas celebraciones y conmemoraciones se encuentra la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, el cual fue creado gracias a un decreto legislativo por parte del Congreso de la República de Guatemala el 30 de octubre de 1946. Contar un poco sobre la historia, el quehacer y la visión que se tiene del instituto, cómo estamos innovando en servicios tecnológicos, cómo estamos agilizando y reduciendo los tiempos de atención, no solo en las prestaciones de salud, sino también en las demandas pecuniarias que tiene la población en relación de todos los servicios que tienen abarcados en la cobertura con la contribución. Y quiero aprovechar la oportunidad para mandar el mensaje siempre a la población, extenderle la invitación a todo aquel trabajador responsable que preste sus servicios ante un patrono responsable, que no desaproveche la oportunidad de cotizar, de ser parte de esta familia, para que tenga la previsión, para que durante la edad joven pueda aportar, previendo que cuando ya llegue a los 60 años pueda oportunamente pensionarse con el seguro social y gozar de todos los beneficios, no solo que implica el pago de una pensión, que orgullosamente le digo que ha sido interrumpido el pago de la pensión, inclusive en la pandemia no se suspendió el pago de la renta a nuestros pensionados, para que no solo gocen del pago de la pensión, sino también el acceso a los servicios de salud ilimitados que brinda el mejor seguro del país. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Para finalizar, ¿cuáles son las necesidades del IGS? ¿Qué mensaje tendría el IGS para los organismos de Estado, ¿verdad? Para asegurar
la seguridad de las y los guatemaltecos, no solo en la ciudad capital, sino en el interior, que tiene muy altos índices de muchas cuestiones. Sí, la demanda en los servicios es cada vez más incremental y el Seguro Social está aquí para pues, atender esas necesidades, y el compromiso es permanente y el reto es bastante grande, pero principalmente vemos la necesidad de un financiamiento oportuno. El día de hoy la cotización corre por cuenta de los trabajadores y los patronos que reportan oportunamente sus planillas a la Seguridad Social y estamos pendientes de que en el presupuesto 2025 que está por aprobar en este periodo legislativo el Congreso de la República se reconozca el techo presupuestario del aporte para que podamos continuar con la prestación de servicios, no solo en la atención de salud, sino también en el crecimiento de la infraestructura hospitalaria y el sostenimiento de nuestro programa de pensionamiento, que queremos apoyar a nuestros pensionados institucionales y necesitamos precisamente del recurso económico que necesita financiar con nuestros compromisos y obligaciones. Agradecemos infinitamente las declaraciones del presidente de la Junta Directiva del ICS, licenciado José Adolfo Flamenco Jau. Estuvo con ustedes Marco Hernández, en cámara el compañero Luis Monroy. Mayacat, informando desde los territorios. En México. Tras un recorrido de 200 kilómetros desde el municipio de La Ensenada, en Baja California, se encuentra el Valle de San Quintín, una localidad pesquera y agrícola marcada por la migración. CIMAC Noticias se trasladó a ese sitio para entrevistar a Margarita Cruz Cruz, representante de Mujeres en Defensa de la Mujer, quien lleva 14 años acompañando a jornaleras provenientes del sur de México en su búsqueda por una mejor calidad de vida. Desde la Casa de la Mujer Indígena Be-Naxiji, que significa Casa de la Mujer en mixteco, Margarita compartió los avances de esa comunidad agrícola y el impacto en los derechos de la población a la que dedica su labor. Desde Radio Violeta nos comparten esta historia de Margarita en un episodio de la serie Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras. Margarita Cruz Cruz, de jornalera a vocera internacional. Mi nombre es Margarita Amalia Cruz Cruz, soy originaria del estado de Oaxaca, soy de la Mixteca Baja, tengo 40 años viviendo aquí en Baja California y bueno, soy jornalera y representante de Mujeres en Defensa de la Mujer. Esta es la historia de Margarita, originaria de Santiago Ixtlahuacán, Oaxaca. A los 9 años inició como jornalera en las cuadrillas infantiles. Creció en el campo al lado de 40 niñas y niños, realizando la misma labor. Junto con su familia migraron a Mexicali, Baja California. Después de un tiempo, decidieron trasladarse al Valle de San Quintín. Ya vemos mujeres asentadas aquí en el Valle de San Quintín. Hay gente que ha migrado aquí desde los 70, en el año 85, 86, que es cuando migramos mi familia aquí al Valle. Pues todavía se nos sigue llamando migrantes cuando ya tenemos, por ejemplo, yo tengo ya 40 años aquí en San Quintín y de repente pues nos dicen migrantes, ¿no? Yo considero que ya no. Desde su llegada y con el paso de los años, tanto Margarita como sus padres trabajaron en varios ranchos. Uno de ellos, el Valladolid, donde trabajó y conoció al dueño. Cuando la madre de Margarita enfermó, él la ayudó para que recibiera atención médica, ya que donde laboraba no contaba con seguro social ni tampoco recibían alguna prestación laboral. Entonces yo ahí entendí que si tú hablas lo que pasa, te va a escuchar la persona indicada, porque a veces le decimos a otra persona y no es la indicada. Cuando cumplió 17 años, Margarita entró a trabajar al rancho llamado El Milagro. Ese momento fue crucial en su vida. Se enfrentó a discriminación, al igual que muchas y muchos trabajadores, por no saber leer ni escribir. Entonces, donde yo trabajaba, a raíz de aquella agresión que yo sufrí por una persona que me dijo burra y muchas cosas porque yo no sabía leer, y cuando fui a firmar mi cheque, pues quería poner mi huella y la secretaria pues se desesperó, casi me arranca la mano y era así, y aquí tienes que poner. Entonces no me gustó y me dolió, ¿no? Entonces yo te puedo decir, la violencia a veces no la sabes decir, pero la sientes. Entonces a mí me dolió lo que pasó y dije, no, esto no va a ser así, y le entré con más ganas al estudio. Dije, algún día yo voy a estar de aquel lado y la gente va a ser tratada diferente. Se propuso entrar a estudiar al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y en menos de un año concluyó la primaria y la secundaria. Habló en la empresa donde trabajaba y le dieron la opción de estudiar en las mañanas la preparatoria y por las tardes trabajar. Un día su vida tornó un nuevo rumbo.
Mientras caminaba, escuchó a varias mujeres que hablaban sobre derechos humanos y derechos laborales. Paso en una de las calles, por acá hay un salón social, paso y escucho a unas mujeres como nosotras, así con las características indígenas, morenitas, y pues tú mirabas como a tu mamá o alguien de ahí hablando de derechos. Y ese lema, mujer conoce tus derechos y que no sé qué, y que escuchaba el grupo de señoras y estaban hablando de la defensa de los derechos laborales. Y escuché que decía que hay derechos, hay que defenderlos, exígelos y denuncia, decía. Y fue cuando yo las escuché por primera vez. Con el tiempo, dicha empresa le dio la oportunidad de seguir creciendo laboralmente. Llegó a desempeñar las funciones que realiza una patóloga, continuó capacitándose, incluso aprendió a elaborar mapas satelitales. En su hora de comida, se daba el tiempo de enseñar a leer a la gente en los surcos de los campos agrícolas. Tras unos años, la empresa pasó a manos de Monsanto y las violencias en la empresa se incrementaron. Más adelante fue invitada a trabajar en un proyecto que, con el paso del tiempo, la llevaría a emprender nuevas acciones. Cuando yo conozco a este grupo de mujeres, yo creo que fue, ¿qué te gusta? Como en el 2000 más o menos, cuando yo las escucho. Y en el 2013, bueno, no es del 2013, en el 2008, perdón, Amalia Tello, pues nos conocemos aquí en la comunidad. Ella se da cuenta pues que yo trabajo en el Milagro, que me gustan las plantas, que trabajo con plantas, y me hace la invitación para elaborar un proyecto que se llama El Rescate de la Medicina Tradicional. Y pues me gustó la idea, porque aparte mi mamá sí nos cura a nosotros todavía, ¿no? Es que nos enfermamos de algo. Ella todavía usa los tés, las sobadas, el empacho, la manteada y todo tipo de cosas. Y en los campamentos, pues obviamente no había médicos, ¿no? Entonces así nos hemos curado. Y empezamos con Amalia Tello la elaboración de un pequeño diagnóstico para ver quiénes aquí en la comunidad usaban el temazcal. Se va el proyecto y con el tiempo nos hacen una invitación y me habla Amalia que si me podía por favor acercar a ellas pues como asociación. Y pues acepté porque pues yo conocía la labor, porque soy jornalera, porque me gustaba lo que ellas hacían y cómo entre las pláticas ellas pues le decían a las mujeres que tenían derechos a no vivir violencia, a que si estaban embarazadas pues se les pudiera dar su incapacidad. Al integrarse a la Casa de la Mujer Indígena, Margarita se formó como promotora laboral. Empezó a trabajar el tema de embarazo adolescente, plática fundamental en los campamentos, ya que muchos jóvenes llegan a trabajar y no cuentan con información sobre métodos anticonceptivos. Con el paso del tiempo, le ofrecieron una nueva área de atención, ser la persona en recibir y escuchar a las mujeres que llegan víctimas de violencia. Ahorita hay gente que dice, ¿cómo es posible que con tanta información que hay, con tantos grupos, se siga viendo más la violencia, se siga viendo más casos? Y eso pues a la vez es bueno, porque eso quiere decir que la mujer se va dando cuenta de la situación en la que vive y que es importante que denuncie. Anteriormente no se escuchaba tanto porque no estaba la cuestión de la denuncia, ¿no? Hoy en día ellas también van viendo que vivir así no es bueno en cuestión de violencia de género, que vivir también los maltratos en el campo, tampoco ya empiezan a reconocer o ya reconocen cuando están viviendo alguna violencia laboral, como pudiera ser acoso o hostigamiento, o en este caso cuando son despedidas, ¿no? Que ya, es que antes decían, ya se acabó el trabajo, te puedes ir, ¿no? Ahorita ya no es así, a veces en realidad no se acabó el trabajo, las están despidiendo, ¿no? Margarita cuenta que actualmente, a diferencia de cuando llegó, las condiciones laborales han cambiado. Hay avances en sus derechos. Anteriormente la forma de fumigar era rociar los químicos encima de las personas mientras trabajaban sin importarles nada. Ahora la mayoría de las empresas fumigan de noche y esperan hasta 72 horas para ingresar al personal, aunque lamentablemente sigue habiendo empresas que ni siquiera dejan pasar ese tiempo. Antes pasaban las avionetas fumigando, ¿no? Con el viento, ¿qué importaba si le llegaba a la comunidad? Entonces habían otras cuestiones que no se detectaban hasta ahora. Y no se detectaban también porque desconocías de tus derechos. Tengo 2 años que retorné a trabajar nuevamente a una empresa. Me doy cuenta de todos esos cambios y mi visión es distinta. Mi visión también de mirar las cosas es diferente. Y eso también, muchos campos, a lo que voy es que también muchos campos van evolucionando. Antes era directamente a suelo, ahora ya no es en el suelo, ahora siembran en sustratos. Ya está dentro de una malla. ¿Para qué? Para que los cultivos que no se podían dar en invierno se puedan dar hoy en invierno. Están bajo otras condiciones, pero las cuestiones de los jornaleros y las jornaleras siguen igual. Muchas veces se fumigan en la noche, ya hay muchos productos que ya no son permitidos, ¿no? Para las empresas, pero algunas todavía siguen usando ciertos productos y al final con el calor tan fuerte que hace dentro de un invernadero,
A lo mejor no te fumigaron o no pasaron cerca de ti, pero se siguen levantando los vapores. En el Valle de San Quintín ha crecido el flujo de contrataciones laborales. Con ello se han creado las visas H2A para trabajadores migrantes temporales, que son llevados a campos de la fresa en California, Estados Unidos. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores provienen del sur de México, principalmente de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los contratos para los hombres son hasta por 8 meses y para las mujeres hasta 2 meses y medio. Ellas durante ese tiempo generan ingresos hasta por 120,000 pesos, algo que en San Quintín no ganarían ni en un año. Aunque saben que económicamente es un buen ingreso, Margarita cuenta que, al aceptar el visado, las y los jornaleros tendrán que aceptar también las condiciones laborales que las empresas les ofrezcan, sin ningún derecho en el trabajo, pues si en algún momento se quejan por temas de lesiones laborales, saben que no volverán a ser llamados y por eso prefieren callar. Yo preguntaba con ellas, ¿y quién les representa? Cuando se van para allá, ¿hay alguien que vaya en el grupo, que cuando pase algo, ellas las represente allá con la persona que las contrata, que las lleva con recursos humanos? Dice, no. O sea, si yo me lastimo o algo, pues yo le hablo a mi supervisor, me atiende ahí y pues si ve que no más, me manda para México y se acabó, se arregló el asunto. El proceso de piscar fresa es un trabajo difícil y cansado. Las jornaleras y los jornaleros saben que el desgaste físico, acompañado de una lesión, tarde o temprano llegará. Todos los trabajos en campo realmente son cansados, son pesados, pero eso sí, como es más de cintura, andar corre y corre con la pizca y las cajitas de fresa y hay que llevarlas, las empacas. O sea, todavía de que cosechas, las empacas y las tienes que empacar bien porque si no, te regresan tu caja y vas para atrás otra vez. Entonces haces desde el corte, el empacado y vámonos. Yo en su momento decía, ¿no? O sea, andas trabajando, no sientes los daños, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he encontrado otras personas que tenemos como la edad. La mayoría sufre de espalda. Algo tiene con la columna, con la cadera, con las rodillas. A veces hay terrones en el surco, a veces no pisas bien, hay torceduras y no las vas sintiendo hasta que llegan los años, ¿no? Margarita lleva más de 40 años viviendo en San Quintín, de los cuales 14 ha pertenecido al proyecto de la Casa de la Mujer Indígena. Día a día busca alternativas y enlaces entre comunidades y grupos de apoyo. Han formado alianzas con autoridades, incluso con la Secretaría del Trabajo y con las fiscalías. Hay gente que con el paso de los años se han movido de puestos y siguen siendo nuestros aliados, ¿no? Igual hay gente que todavía le falta mucha sensibilidad a esta situación. Hay gente que realmente cree que todavía a un jornalero pues explótalo hasta que aguante, ¿no? Dale, al cabo él pues puede seguir trabajando, pero muchas veces no se detiene a ver qué hay atrás de la jornalera o atrás del jornalero, ¿no? A pesar del recorte del presupuesto que el gobierno les ha hecho a las organizaciones de la sociedad civil, el apoyo que se le brinda a las personas no se deja de dar. Margarita comenta que quisieron cubrir más población, contratar a más compañeras y realizar más talleres, pero el recorte que les hicieron fue a más de la mitad. Ante la situación, buscaron alternativas para apoyar a las mujeres, como vía telefónica, redes sociales o con promotoras de la comunidad. El trabajo que nosotras hacemos creo que se nota. Entonces, al final nosotros entregamos unos reportes donde decimos el trabajo que hacemos. Como asociación tenemos desde el 96, ¿no? Legalmente desde el 2004. Con la Casa de la Mujer desde el 2008 para acá con este otro proyecto. Las problemáticas de las visas H2A hemos ido poco a poco tratando de ver de qué forma nosotras también podemos implementar estrategias para que nuestros talleres que llevamos a la comunidad también empiecen a abordar esos temas, ¿no? De que también la jornalera y el jornalero que se vaya bien informado y sepa que cuando vive alguna violación pues también sepa dónde acudir y sepa denunciar, ¿no? Que no se quede callado. Lo que buscamos es que cada día ellos mismos se vayan empoderando, pues eso es lo que buscamos, porque al final, si siempre vamos a andar de la mano, pues nunca los vas a también a hacer crecer, ¿no? La Casa de la Mujer Indígena ofrece escuchar a las mujeres y de ahí saber a dónde pueden ser canalizadas, si requiere asesoría legal o atención psicológica. Si al momento de su llegada la mujer está en riesgo, lo primero que se hace es canalizarla a un albergue o un refugio. Además, se le brinda compañía hasta la fiscalía para que levante la denuncia.
Hoy en día tenemos a la unidad violeta. Se le habla a la unidad para que se vaya a la casa de la persona, a la casa de la pareja y se traiga a los niños. Es una unidad de policía, cuenta con la patrulla y pues personal específicamente con los temas de atención de género, que pueda dar esta atención. Es una unidad nueva, esperemos, es de aquí, del municipio. La acaban de instalar, tiene poquito. La Casa de la Mujer Indígena cuenta con el apoyo de una mujer certificada como traductora e intérprete. Además, cuentan con una red de apoyo distribuida en 18 estados. Damos asesoría legal, atención psicológica, acompañamiento a las instituciones de procuración de justicia y sector salud. Contamos con compañeras que hablan lengua para hacer la interpretación y la traducción. La red de estas de Casas de la Mujer Indígena a nosotros realmente sí nos ha apoyado. Nosotros llevamos una pequeña base de datos, por decirlo así. Bueno, llevamos una base de datos donde registramos la atención que damos y cuáles son las lenguas más predominantes que llegan aquí al valle y las que nosotras atendemos. Entonces, de repente viene alguien que hable zoque, por ejemplo. Hablamos con las compañeras de las Casas de la Mujer, hay 38 casas. Entonces, oye, mira, viene alguien de Chiapas, habla central y con la compañera fulana, sí, mira, y ella nos apoya para la traducción, vía telefónica, ¿no? Se hacen todo ese tipo de enlaces. Entonces nosotros ya, digamos, tenemos una red ya de apoyo que si nosotras no contamos aquí, sabemos con quiénes. Entonces, aquí en la Casa de la Mujer contamos también con una compañera que está certificada, que es intérprete, ¿no? En este caso en la lengua, una de las lenguas más predominantes de aquí del Valle de San Quintín, que es el mixteco bajo. Aquí lo que más vas a escuchar es el mixteco bajo, mixteco alto, el triqui alto, triqui bajo, el zapoteco, el náhuatl, purépecha, cental, soxil, tepegua. No, tenemos ya una lista de las atenciones que nosotros damos. Entonces, si ellos hablan una lengua, es lo primero que buscamos. ¿Qué es lo que deberían de tener las fiscalías? Que no tienen, ¿no? Actualmente la Casa de la Mujer Indígena brinda atención a cerca de 300 mujeres y hombres, migrantes y jornaleras. Realizan talleres, asesoría y atención por temas de trabajo, despidos injustificados, riesgos laborales, seguridad social, salud sexual y reproductiva, temas de género y trámites administrativos. Como promotora de derechos humanos, Margarita ha logrado ir 5 veces ante la Organización de las Naciones Unidas. Hemos participado en el CLAN, México, Estados Unidos y Canadá. Hemos llevado el proyecto de Casas de la Mujer, en este caso el de la Casa de la Mujer Indígena, de todas, como un modelo pues, que ha sido efectivo. Pero en particular la Casa de San Quintín ha sobresalido porque no nada más maneja los temas de violencia de género, sino también el tema laboral. Yo tengo varios años, desde el 2014, yendo a Naciones Unidas por Chirapa, Perú, me invitó. Yo fui como observadora, así me dijeron, porque pues, que ellas lo que querían es que vaya agarrando experiencia de mirar cómo se mueven allá las grandes, donde se aplican las leyes, ¿no? Donde se están haciendo los convenios, tratados. Y pues yo vine entre decepcionada y también con mucha ilusión. Después empecé a participar en las recomendaciones por parte del INPE, en este entonces la CDI, nos empezó a llevar de hecho fuimos a Ottawa, nosotros fuimos a Ottawa representando al país, la aplicación de este modelo como Casas de la Mujer Indígena, de las buenas prácticas que se ha hecho. Realmente nos daban, así estaba Estados Unidos, México, Canadá, todas las nativas, y nos daban 3 minutos y nos hacían preguntas. Entonces digo yo, estuvimos en espacios donde estuvo el gobierno federal y no nos vieron. Margarita afirma que en su comunidad se han superado. Las nuevas generaciones tienen estudios. Asegura que siempre lo que han desarrollado es gracias a aliadas que han aportado algo en su vida, y eso ha hecho que, como representante legal, todo fuese posible. Indicó que aunque los avances han sido lentos, cada día hay un crecimiento. Eso de vulnerables jamás. Sí, tenemos pobreza y estamos en otras condiciones, sí, pero vulnerables, no. Este episodio fue adaptado del texto original Margarita Cruz Cruz, de jornalera a vocera internacional, de la periodista Lisbeth Ortiz. La edición de audio estuvo a cargo de Lucero Zamora Castillo. Te invitamos a escuchar las historias de nuestras aliadas en su segunda temporada. Lo puedes hacer en tu plataforma de podcast preferida o en cimacnoticias.com.mx. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
En Centroamérica, las personas trans siguen luchando arduamente por el reconocimiento de sus derechos, enfrentando desafíos significativos con la discriminación, incluso en países como Costa Rica, donde la labor por el reconocimiento pleno de su identidad aún continúa, a pesar de algunos avances alcanzados. Frente al registro civil, activistas y aliados se reunieron para exigir la rectificación de género en los documentos de identidad, un paso vital para asegurar que las personas trans puedan acceder a derechos como la salud, el empleo y la educación sin sufrir discriminación. Estamos hoy acá justamente para poder exigir el derecho del reconocimiento de nuestra certificación de género, ya que esto es muy importante para poder reconocernos como personas, como sujetas de derecho, porque, por ejemplo, todavía a pesar de que hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sigue habiendo casos de discriminación por identidad de género y sistemáticamente aún los sistemas no están actualizados que estén acorde a nuestra identidad. Esto logrando pues que todavía en las instituciones o en cualquier otro trámite que realicemos todavía sigamos apareciendo en las bases de datos con nombres con los que no nos reconocemos, y esto ya da un hincapié para poder empezar todo lo que es la estigma y la discriminación hacia las personas trans. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gerlin Obando Quiroz, pertenezco a la Asociación Transvida. El día de hoy la organización quiso preparar este plantón, ya que el cambio de nombre es importante, el reconocimiento del nombre en los documentos de identidad para todas las personas trans en el país. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le hizo la recomendación al país del reconocimiento del nombre y del reconocimiento de género y sexo asignado al nacer en los documentos de identidad. Sin embargo, el registro civil lo único que ha reconocido a las personas trans en el país es solamente cambio de nombre, y por eso el día de hoy, día de la despatologización trans, en el octubre trans, es un día conmemorativo para nosotras, para venirle a exigir al registro civil y al gobierno de Costa Rica que a todas las personas trans podamos tener cambio de nombre en el país. Esto es importante, ya que podemos acceder a más derechos como cupo laboral, podemos estudiar con el nombre por el cual nos identificamos, y por lo tanto la organización Transvida se siente muy feliz hoy de tener muchas organizaciones aliadas y todas las personas que nos han acompañado para realizar el cambio de nombre que es tan importante para nuestra población. Gracias a todo este dolor, hoy somos mujeres empoderadas, fuertes, y decimos, no tenemos miedo y ni un paso atrás, compañeras. Juntas, vamos fuerte. La revolución de las mujeres se marca ya mismo, con la juventud, en los colegios, con las mujeres que creemos en la inclusión, en el respeto. Así que ha sido un placer estar con ustedes. Suerte y vamos, que la revolución está que empieza, compañeras. Yo soy J. Vargas, soy una persona no binaria en Costa Rica, y empecé mi activismo en el 2012. Ahí yendo a marchas, sosteniendo algunos carteles, con mucho miedo y aprendiendo mucho de las grandes feministas, de muchas mujeres lesbianas y bisexuales, de otras personas queer y no binarias, y personas trans que me enseñaron lo que ahora sé. He estado en diferentes organizaciones como el Frente por los Derechos Igualitarios, Punto en Vibra, Del Rojo al Púrpura, Degenerades y No Binaria Costa Rica. Bueno, buenas, mi nombre es Guillermo Matute, soy parte de la organización Sigualar Hombres Trans Costa Rica, también fui representante ante la Red Latinoamericana de Hombres Trans, representando a Sigualar en la red. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los hombres trans, transmasculinos. El activismo trans ha nacido principalmente por ser una familia, porque nos hemos podido apoyar entre nosotros, nos hemos podido cuidar entre nosotros, ya que muchos de nosotros no sentimos ese amor o ese acompañamiento por parte de nuestras familias, inclusive por otros sectores de poblaciones que han estado en situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Y entonces el activismo, como que el principal objetivo que yo he sentido es que ha logrado salvar muchas vidas, has logrado a través de la manadería, de la compañía, de la familia trans, ha logrado salvar vidas, y por otro lado ha buscado cambiar esas vidas. Entonces no solo nos quedamos en salvar vidas y ofrecer una familia, sino que vamos más allá. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que el Estado no nos está garantizando? Y entonces han activado
todas esas estrategias políticas de, ok, déjennos tener una imagen en nuestro ID correspondiente a nuestra identidad de género, déjennos tener un conocido como, déjennos tener un nombre que nos represente, déjennos tener acceso a la salud, acceso a la educación, sin ningún tipo de discriminación. La contribución del activismo trans es demasiado importante para las personas, siento que más que todo para las personas como que vienen saliendo del closet, ¿verdad? A recibir ese acompañamiento que tal vez no saben que existe y está a través de las organizaciones, incluso como Transvidas, Igualar, Cucaraches incluso, para que no se sientan solos, estén siempre acompañadas, a tener información a la mano también, cómo cambiar el nombre en la cédula, cómo cambiar el nombre en los títulos, todo ese tipo de cosas que ha hecho la comunidad trans le ayuda a las personas que empiezan su transición para ir por un buen camino. Bueno, sigamos adelante a mis queridas hermanas trans y no binarias, sigamos adelante, la lucha continúa, esto no ha acabado, hay mucho que nos falta por alcanzar, por lograr y eso, nos queda a nosotros, nos queda apoyarnos y seguir construyendo esa vida más digna y más igualitaria. Y a la sociedad costarricense les diría, únanse a nuestra lucha, pónganse la manita en el corazón, los derechos de las personas trans y no binarias son derechos humanos, son los mismos derechos a los que usted ya tiene acceso por ser una persona cisgénero. Entonces, eso, no queremos mucho más de lo que usted ha tenido desde su privilegio, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a un nombre con el cual nos identifiquemos. Y entonces esos derechos, el derecho a la identidad de género, es el que va a permitir el acceso a todos los demás derechos o que deben reconocerse a las personas trans y no binarias. Diría que aún queda mucho camino por recorrer. No estamos solos, no están solos, no están soles. Somos muchos que queremos crear un cambio verdadero. Somos muchos que estamos luchando para que esto suceda. Necesitamos más apoyo, necesitamos a todas estas personas que están por ahí, que no se olviden del activismo que hacemos, de los microactivismos que hacemos desde nuestra comunidad, nuestros trabajos, nuestras familias, la información que brindamos a todas las personas que nos rodean. Todo esto es esencial, todo esto cambia no solo nuestras vidas, sino las vidas de las personas que nos rodean. Entonces seguir luchando desde nuestros puntos, desde donde estamos, seguir creciendo como comunidad, seguir abrazándonos y recordar que siempre, siempre, siempre va a haber alguien que nos va a apoyar. El respeto a la identidad de género es un derecho fundamental. Cada paso hacia la inclusión fortalece una sociedad más justa y equitativa. El activismo trans en Costa Rica sigue abriendo las puertas hacia una sociedad más inclusiva. Hoy hemos escuchado sus voces, pero la lucha continúa. Reflexionemos sobre la importancia del respeto y el reconocimiento de los derechos de todas las personas trans. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Latinoamérica. En Latinoamérica, la Conferencia de las Partes, COP16, en Cali, Colombia, ha sido el escenario de las protestas por parte de más de 40 organizaciones que se oponen a la construcción de la represa del Micay. Estas voces alertan sobre los daños ambientales que ha causado ese proyecto y el desplazamiento forzado de las comunidades afectadas. La situación resalta la urgencia de abordar las problemáticas ambientales en esa región. Desde Cali informa Paulina Balseca sobre esta crisis que no puede ser ignorada en nuestra región. El Proceso de Unidad Popular del Suroccidente de Colombia, que está conformado por más de 40 organizaciones de los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Huila, realizaron una protesta en la zona verde en el marco de la COP16, exigiendo se reconozca sus derechos. Denunciamos el daño y riesgo ambiental sobre el río Micay. Aguas abajo, la amenaza de la represa, y aguas arriba, la amenaza de la minería. Este territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Cinturón Constelación Andino, declarado por la UNESCO como Patrimonio Ambiental de la Humanidad.
Denunciamos la crisis humanitaria que la política mineroenergética genera en los territorios y sus poblaciones. Exigimos la obligatoriedad de la consulta popular cuando se pretenda realizar cambios en el uso del suelo que afecten a las comunidades campesinas, como desarrollo de la participación reforzada del campesinado señalada en el artículo 64 de la Constitución Política. Exigimos el ordenamiento territorial alrededor del agua y la declaración inmediata y urgente del macizo colombiano como área temporal ambiental. Exigimos la recuperación, conservación y reproducción de las semillas propias y nativas en el marco de la construcción de nuestra política de soberanía alimentaria. Leonardo Molina, oriundo del Cañón del Micay, señaló que están pidiendo, además de este reconocimiento, el respeto a sus derechos. Estamos pidiendo que nos reconozcan como campesinos. Estamos pidiendo no a la militarización, debido a que es que los campesinos somos los que estamos quedando en medio de la guerra. Queremos la guerra fuera de nuestros territorios. Anteriormente, como le decíamos al presidente, nosotros no desconocemos al ejército como nuestra organización que nos protege, pero que lo hagan fuera del casco urbano, porque están violando los derechos, todavía siguen los combates. Han estado heridos civiles y no queremos más en nuestros territorios. Ahora, lo otro que le estamos pidiendo es no a la construcción de la represa Los Arrieros del Micay. Estamos en una COP16 donde estamos hablando de la flora y fauna, ¿cierto? ¿Y usted sabe cuántos, más de 1000 especies de flora y fauna van a morir por la construcción de esa represa del Cañón del Micay? Entonces nos estamos oponiendo a esa construcción, que por eso son los intereses de una militarización. Resaltó que su lucha es justa y esto también ha generado movilidad humana. Sí, porque es que estamos en la lucha por nuestros territorios, es que no estamos en la lucha en contra de progreso, sino que hagan estudios, de que puedan beneficiar también las comunidades. No estamos muy lejos, la construcción de la represa de Huitango, que no trajo violencia, no trajo los paramilitares. Entonces, eso es lo que no queremos en nuestros territorios. Hay campesinos que los hacen ir del territorio. La afectación por la explotación de los recursos naturales en los países de América Latina no es una problemática aislada, pues en muchas zonas se repite la misma situación con desplazamiento e intromisión militar en los territorios, reportó Paulina Balseca. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, ya llegamos al final de esta emisión número 848 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. De todo corazón les agradezco a todas las personas de la red de corresponsales y también a todas las personas que nos escuchan y que brindan su apoyo de diferentes maneras. Sin ustedes, este espacio no sería posible. Y recuerden que podemos también estar conectadas y conectados a través de las redes sociales. Ahí aparecemos como Voces Nuestras. Nos encontramos pronto con más voces, historias y resistencias. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.